Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? La clase que nos reúne hoy es la clase de reflujo gastroesofágico. Es un tema que en teoría parece fácil o en definitiva cuando uno lo lee no es difícil. Lo que es complicado es a la hora de trabajar con estos nenes porque por definición es el pasaje de contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Esto puede ser con o sin regurgitación o con o sin vómitos. Es un proceso fisiológico que ocurre varias veces al día. Entonces acá está el problema. Como es un evento fisiológico, la clave está en diferenciar este, un reflujo gastroesofágico fisiológico de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿eh? Em, los síntomas son muy variables, no hay estudios específicos que nos ayuden y hay muchas controversias en el tratamiento. Por lo tanto, es un tema bastante complicado y se van a encontrar quizás cuando van charlando con médicos que atienden niños que no todos hacemos las cosas de la misma manera, quizás por la práctica, quizás por la ansiedad. Eh, entonces es un tema que en la lectura no se les va a complicar, pero lo difícil es trabajar estos pacientes. El diagnóstico es principalmente clínico. No existe ningún estudio que sea un gold estándar para diferenciar una enfermedad por reflujo gastroesofágico de un reflujo. Al niño que vomita y no tiene enfermedad se lo suele llamar vomitador feliz. Es un niño que vomita. Ustedes van a conocer quizás muchos bebés que la mamá dice que vomita o que tienen reflujo, que la mamá siempre está manchada con leche el hombro o sus pañitos con los que limpia el bebé, pero no son niños enfermos, sino que simplemente vomitan. Por lo tanto, es muy importante cuando uno atiende a un niño que vomita, una historia clínica detallada y un examen físico completo. Los estudios nos van a servir para documentar que existe reflujo, ¿sí? Que esto no implica tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo más importante quizás es excluir otras causas. Hay niños que vomitan que pueden tener otras enfermedades que no son reflujo gastroesofágico y eso sí es importante diagnosticarlo. Los síntomas, para empezar, los vamos a dividir por edad. Los lactantes suelen ser niños que lloran, irritables, que tienen dificultad para alimentarse, regurgitan, tienen vómitos. Y lo primordial en estos pacientes es que no tienen un buen aumento de peso. ¿Sí? Uno los pesa, el siguiente control aumentaron 5 o 10 gramos por día y vomitan, entonces ahí es cuando uno tiene que prestar un poquito más de atención. La segunda parte de los síntomas son los síntomas respiratorios. Cuando uno tiene reflujo, ese reflujo puede pasar hacia la vía aérea y generar apneas obstructivas, estridor, enfermedades varias de la vía aérea inferior, por ejemplo broncoespasmo, bronquiolitis a repetición, síntomas por aspiración, crisis de cianosis y trastornos en la deglución. Eh, y después pueden ser que el niño tenga una enfermedad primaria de la vía aérea y que el reflujo complique esta enfermedad primaria de la vía aérea. Es decir, un niño que tiene, qué sé yo, alguna displasia broncopulmonar, nació con algún problema respiratorio y si encima tiene reflujo, este reflujo va a complicar la enfermedad primaria de la vía aérea. Estos bebés, que son el principal problema en el diagnóstico que les dije, los niños menores de un año son los más difíciles de catalogar si tienen enfermedad por reflujo o no. Y con el crecimiento, la mayoría de los niños que tienen reflujo va a ir resolviendo espontáneamente. Esta entidad de reflujo muchas veces está relacionado con alergia a la proteína de la leche de vaca, que cuando lean este tema se van a dar cuenta que los síntomas son muy parecidos. Se agregan otras cositas más, pero los síntomas digestivos son los mismos. En niños mayores se nos presentan con regurgitación, dolor abdominal crónico, recurrente, dolor torácico, signo de Sandifer. El signo de Sandifer es como un opistótono, como un arqueamiento hacia atrás del cuerpo. Eh, También se presentan con síntomas respiratorios. ¿Cuántos nenos vemos con sinusitis a repetición, otitis a repetición, niños con hipertrofia amigdalina y adenoidea, hiperplasia linfoide, niños con ronquera crónica, nódulos en las cuerdas vocales, edema laringio, laringitis a repetición o niños con broncoespasmos recurrentes? Todo esto pasa quizás inadvertido, quizás se trata de otra manera, con corticoides y demás,
quizás estamos en presencia de un reflujo un poquito escondido. Sin ir más lejos, mi hijo tuvo tos durante un año y yo lo iba tratando ahora tiene 4, Nicolás. Eh, Empecé a tratarlo con corticoides, lo llevaba a su pediatra, que nebulizaciones, qué sé yo, lo ocultábamos y estaba bien, y tosía todas las noches, y pasaba un mes por ahí bien, y después otra vez, otro mes, y así. Cuando uno tiene un niño que tose tan seguido y no le encuentra otra causa, es bueno pensar en esto. De hecho, mi hijo, después de mucho tiempo, decidí darle tratamiento antirreflujo y hace como un año que no tose. Pero no es lo primero que uno piensa, aunque tendré que tenerlo un poquito más en cuenta. Este, Cuando tenemos un niño que vomita, en principio los lactantes son los que nos van a llevar toda esta clase del día de hoy, son los que más, quizás más importancia les vamos a dar porque es lo más frecuente. Hay que pensar, una de las entidades de un niño que vomita es una estenosis hipertrófica del píloro. Esto es algo quizás más agudo, un niño entre el mes y los 3 meses de vida, que vomita después de comer como a chorro, como que no llega ni siquiera a absorber un poco de ese líquido que toma. Es un cuadro más de guardia que de patología de consultorio, porque es algo muy abrupto, ¿sí? El píloro se ensancha, la musculatura de ese píloro se engrosa y entonces no deja que la leche pase, por lo tanto genera vómitos. Pero esto no es algo crónico de un niño, sino que es algo que lo pensamos más como patología de guardia. Pero bueno, te puede pasar que te llegue a consultorio este paciente. Alergia alimentaria, lo más frecuente es que se confundan o se mezclen con alergia a la proteína de leche de vaca. Algún cuadro de obstrucción intestinal que genere vómitos. Esto ya, bueno, da más síntomas abdominales también. Errores congénitos del metabolismo. En todas las metabolopatías el síntoma cardinal es el vómito. Hidronefrosis. Hipertensión endocraniana. Los niños con mayor riesgo de tener enfermedad por reflujo gastroesofágico son niños con enfermedades neurológicas. Los niños prematuros tienen más chance por una cuestión mecánica, motora del tubo digestivo inmaduro. Niños que hayan tenido cirugía esofágica, niños que nacen con estenosis esofágica, que tienen cirugía para que puedan vivir y comer. Después, por lo general, quedan con reflujo y por lo general son niños con patología respiratoria crónica por este reflujo que es difícil de controlar. La obesidad, como también en los adultos, genera síntomas respiratorios y dificultad para la respiración, también genera reflujo. Síndromes genéticos en general. Enfermedad pulmonar crónica también tiene riesgo de mayor riesgo de reflujo. Bueno, y acá empieza la parte difícil porque yo les voy a dar una batería de estudios que existen para los niños con reflujo, pero como que ninguno nos sirve del todo bien. Entonces, el gran desafío que tenemos es tratar de diferenciar el niño sano que vomita del niño que nos llama la atención y a ese sí estudiarlo un poco o quizás hacer algún tipo de tratamiento empírico. Esto a veces suena fácil, pero en la práctica es difícil porque un niño que vomita seguido genera mucha ansiedad en los padres, muchas consultas y al pediatra nos genera ganas de hacer algo porque ya no sabemos cómo manejar a este paciente que viene y viene y viene porque vomita. Y empezás a tener miedo si te estás equivocando, si quizás tiene algo y vos te lo estás morfando. Entonces ahí está el mayor problema. El estudio quizás más pedido o el primero que pedimos, no porque esté bien pedirlo, sino porque les cuento qué es lo que quizás más frecuentemente pasa, yo creo que porque es el más fácil de hacer, solo evalúa el reflujo postprandial y no me cuantifica cuántos episodios de reflujo tiene el paciente durante el día. Yo le doy un trago de bario y simplemente veo si vuelve al esófago. Sí es muy bueno para evaluar si hay alguna anomalía anatómica del tubo digestivo. Si hay una constricción esofágica, si hay una hernia de hiato, si hay acalasia, estenosis, con este estudio lo voy a ver, o sea que para eso me sirve, y quizás no tanto para decir, ay, sí tiene reflujo, porque como les dije previamente, que en este estudio me dé que tiene reflujo, no significa que el chico tiene enfermedad por reflujo, significa que vi un episodio de reflujo y punto. No es un estudio diagnóstico, aunque ustedes quizás vayan a escuchar muchos pediatras que decimos, tiene una cerealia positiva, es reflujo. Y bueno, por ahí no, por ahí simplemente tuvo un episodio de reflujo que ya les dije anteriormente que es fisiológico. Entonces,
nos complica si lo pedimos al divino botón. Por eso no debería hacerse de rutina, pero les digo que la verdad es que se hace bastante seguido, más de lo que se debería. No es una crítica, sino que ya les expliqué por qué. A veces nos empezamos a actuar de más simplemente por una cuestión de ansiedad de los padres y nuestra. También nos puede pasar pedirla creyendo que no sirve y hay quizás algún médico que crea que sirve. Realmente no sirve demasiado. La ecografía no sirve para el diagnóstico de reflujo. Por supuesto, si yo durante la ecografía veo que regurgita el paciente, lo voy a ver como si fuera un Doppler, que veo flujo que se mueve con el transductor, pero no significa que me sirva para el diagnóstico de reflujo. Sí, con este estudio yo diagnostico la estenosis hipertrófica del píloro. Un chico que vomita entre el mes y los 3 meses, que vomita después de cada toma de leche, es uno de los síntomas que tengo que sospechar hipertrofia del píloro. Y sí, en este caso se pide una ecografía para el diagnóstico, porque mido cuánto mide de largo y la pared muscular del píloro, y eso es el diagnóstico. Un estudio muy pedido, sobre todo en los pacientes, se usa mucho, lo piden mucho los neumonólogos, niños con patología respiratoria crónica para descartar reflujo, suelen pedir esto. Esto es una sondita que se pone en el esófago, se la lleva el paciente, creo que durante 24 horas, no sé si no lo usa más tiempo. Se lo lleva a su casa, se va con la sonda puesta y vuelve el día siguiente y le sacan todo. Y ahí cuantifican cuántos episodios de reflujo tuvo. ¿eh? Lo evalúa por mayor periodo de tiempo y en condiciones fisiológicas. Y aparte se puede correlacionar la cantidad de episodios que tuvo con los síntomas. Es decir, si yo en el momento que cuantifico un episodio, el paciente me anota en una planilla que justo tuvo tos o que justo tuvo un vómito, bueno, se correlaciona reflujo con los síntomas, entonces me ayuda. Los pacientes tienen esa consigna, digamos, se van con una planilla a completar durante todo el día. Detecta reflujo ácido, no detecta el reflujo no ácido. Como les dije, las indicaciones son síntomas extradigestivos atípicos y se usa mucho para evaluar la respuesta al tratamiento. Un paciente que decide instaurar el tratamiento, uno puede evaluar el antes y el después con este método. La impedenciometría esofágica mide los cambios de resistencia eléctrica en el esófago. Se puede usar al mismo tiempo que la piechimetría, ¿sí? Se coloca la sonda y se mide al mismo tiempo en el mismo estudio. Nos va a dar más información. Y la manometría esofágica mide cambios en la presión del esófago y se usa más que nada cuando hay sospecha de dismotilidad. Esto más resuelve el especialista. La endoscopia digestiva alta se usa para el diagnóstico de complicaciones. Esofagitis es la más frecuente. Frente al episodio de reflujo a repetición, lo que vamos a tener es un paciente con esofagitis. Y se toma la muestra de biopsia porque hay esofagitis de otras causas, eosinofílica, por ejemplo, o sea, no es la única causa de esofagitis el reflujo, pero bueno, es lo más frecuente. Y por último, es un tratamiento, pero se utiliza, como yo les dije antes, como hice con mi hijo, como tratamiento empírico, el, el, la instauración del tratamiento y ver si los síntomas mejoran con el tratamiento, sin tener ningún estudio que me avale. Pero se puede usar sobre todo, no se usa mucho en bebés, pero sí se usa más en niños más grandes. Si tengo niños con tos crónica, dolor epigástrico, regurgitación, dispepsia, dolor de pecho, uno le da el IBP, lansoprazol, omeprazol, esomeprazol, y si después de un mes de tratamiento, capaz con un mes ya es suficiente, si mejoran los síntomas, bueno, uno puede decir, bueno, sí, es reflujo, de paso lo traté. Los objetivos del tratamiento en el reflujo. Recuerden que la idea es tratar a los niños que requieren tratamiento, no a los chicos que vomitan o los chicos que tienen regurgitación, sino a los chicos que realmente tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. La idea es promover el crecimiento y ganancia de peso si este niño no crecía bien, aliviar los síntomas que genera el reflujo, mejorar las lesiones si es que tiene esofagitis o lesiones en la vía aérea, prevenir complicaciones. Y en principio hay medidas generales que son conservadoras, no fumar en la casa, que los padres no fumen, que no tenga contacto con el cigarrillo, porque el cigarrillo
promueve la relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, promueve los episodios de reflujo. Los cambios posicionales no están de todo demostrados en los estudios que se han realizado. La idea es no usar ropa apretada, pañales muy apretados. A veces van a haber niños que vienen como encinchados. Tratar de que la mamá relaje eso. Tratar de que la madre cambie el pañal antes de alimentar. Por lo general las mamás cambiamos el pañal después, porque los chicos muchas veces después de comer hacen caca, entonces para ahorrarnos una cambiada, quizás no es bueno acostar al paciente después de haber comido. Para el reflujo se recomienda que duerma boca abajo. Lo que pasa es que el mayor riesgo que tenemos es de muerte súbita, por lo cual se recomienda que el niño duerma boca arriba. Por lo tanto, priorizamos la muerte súbita, por lo tanto no recomendamos la posición prona, así que el niño debe dormir boca arriba. En niños mayores lo ideal es que duerman del lado izquierdo. Imagínense la posición del estómago, la forma que tiene. Si yo logro que duerma boca de costado hacia la izquierda, la posición del estómago queda como más colgando, entonces no evitamos un poquito el reflujo. Lo siguiente es la dieta. En los niños, en los bebés, como se cruza mucho, muchos pediatras lo que intentan es ver si el niño responde a la supresión de proteína de leche de vaca. Perdón, empecé con otra parte. Existe la leche antirreflujo. La leche antirreflujo es una leche que se prepara como si fuera un poquito más densa, por lo tanto al ser menos líquida tiene menos reflujo. La respuesta en estudios ha sido moderada. Esto es quizás una de las primeras cosas que se hacen. No está del todo demostrado que sirva, pero existe la leche antirreflujo y la usamos. Después, lo que les iba a decir antes, casi me adelanto, como hay una fuerte asociación con alergia a la proteína leche de vaca, si los bebés que toman pecho, uno le puede suprimir la leche de vaca a la madre. Cualquier derivado lácteo tiene que evitarlo en la leche, o ella misma tomar una leche con hidrolizados. Los hidrolizados son unas leches que están preparadas con las proteínas como que las hidrolizan. Definitivamente lo que hacen es que queden aminoácidos sueltos y no la proteína entera, entonces genera menos alergia. O bueno, obviamente darle al paciente, si no toma pecho, darle la fórmula hidrolizada. Hay varios tipos, hay hidrolizados completos, hay hidrolizados parciales. También es todo un tema qué leche le vamos a dar al paciente que sospechamos esto. Y es muy importante chequear la posición y la técnica alimentaria también esto, porque por ahí es por la posición que el niño vomita. En los niños hay que evitar grandes volúmenes de comida y comidas muy grasas. Eso también genera mucho reflujo, hablando de niños más grandes, ¿no? Y pasamos al tratamiento farmacológico, que tendría que ser lo último en la lista, salvo que estemos seguros que tiene una enfermedad por reflujo que ya con síntomas de vía aérea y demás. Como dije antes, no debería ser tratado, salvo que tengamos evidencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico. No existe un algoritmo de tratamiento, hay mucha controversia. Hay 3 grupos de tratamiento. La primera es antiácidos de luz, que sería milantas y antiácidos de hidróxido de aluminio de magnesio, que se toman y son antiácidos de luz. Solo sirve para casos esporádicos, no es bueno darle a los pacientes algo crónico de esta manera. Después tenemos el grupo de los prokinéticos, que mejoran el vaciamiento gástrico y promueven mejor tono del esfínter esofágico inferior. Y el tercer grupo de fármacos son los inhibidores de la producción de ácidos. Vamos a hablar un poquito de cada uno y ya estamos casi llegando al final de la clase. Los prokinéticos que más usamos en pediatría es el famoso Reliberan, metoclopramida, pero no lo usamos en este tipo de pacientes, no se usa de manera crónica, lo usamos en una guardia, un chico que vomita mucho y no queremos que se deshidrate. En los libros tampoco nos permiten mucho hacerlo, pero lo cierto es que lo usamos. Y el más usado en este tipo de pacientes fue siempre la domperidona, aunque no hay estudios que demuestren su eficacia en realidad. Tiene efectos adversos como extrapiramidalismo, es uno de los más frecuentes, arritmias, irritabilidad y cólicos. La verdad es que yo he escuchado muchos niños que quizás en este último tiempo ya no tanto, hemos visto que ya no sirve tanto, pero cuando yo estudiaba, cuando yo estudié medicina, hice la residencia, no pasó tanto, pero algún tiempo pasó, se usaba como bastante. Siempre veía niños que tenían domperidona. Ahora la verdad es que ya no se usa, creo. Y los
por último, los inhibidores de la producción de ácidos. Primero tenemos los anti-H2, el más usado en pediatría es la ranitidina. Ha demostrado ser útil, más útil que el placebo, aliviando los síntomas y evitar las lesiones. El problema que tenemos es que en el uso crónico deja de tener efecto, entonces no lo podemos usar meses. Da cefalea, somnolencia y episodios de, de alergia, de taquifilaxia. Y en la cronicidad empieza a bajar la respuesta. A medida que más lo usamos, menos respuesta tiene. Bueno, me salió el título último. Y los IVPs, en pediatría el más usado, lo que nos pasa en pediatría es que hay algunos inhibidores de la bomba de protones que no vienen en fáciles de administrar, vienen en comprimidos. Entonces tenemos dos drogas, el lansoprazol, que viene en sobres, y el esomeprazol, que también viene en sobres, que es la forma más fácil de darlo. Pero también es difícil porque hay que preparar el sobre entero y después darle la cantidad necesaria al bebé. Vienen de 30 miligramos y el tratamiento es a 1 por kilo. Si tengo un bebé de 10 kilos, tengo que darle un tercio de ese sobre. Y no puedo preparar un tercio, tengo que preparar el sobre entero y después darle al niño el líquido que preparé. No sé si se entendió lo que dije. No se prepara medio sobre porque vienen como unas piedritas en un polvo con unas piedritas. Y esas piedritas nunca estoy segura cuántas piedritas voy a tener en cada tercio del sobre. Entonces sí o sí tengo que preparar todo. Ha demostrado un efecto superior al anti-H2 como antiácido y su efecto no decrece con el uso crónico. Es decir, uno puede usar durante años el inhibidor de la bomba de protones y va a tener el mismo efecto a nivel tratamiento, ¿no? Además de reducir el contenido ácido, reduce el volumen total del intragástrico. Entonces, si hay reflujo, este reflujo es de menos volumen y genera menos síntomas. Y también facilita el vaciado gástrico. Tiene efectos adversos, náuseas, cefalea, diarrea, constipación, hipocloridia, obviamente, porque genera baja producción de ácido. Quizás esto me genera alguna mala absorción de nutrientes. También se ha visto que las células parietales se agrandan, produce quizás también mayor infecciones intestinales y mala absorción de nutrientes, porque al no tener el ácido que necesito, quizás tengo mala absorción. No sé por qué me quedó el título que aparece después, perdonen. Pero creo que se entiende. Es una última reflexión, pero que ya lo dije. El reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico. Entre los 4 meses y el año va a ir decreciendo hasta desaparecer. Y no medicalizar este proceso es una tarea muy difícil por la ansiedad que genera, y la presión de los padres y nuestra necesidad de hacer algo. Es algo que ya había dicho, pero bueno, acá lo escribí para que quede claro cuál es el problema que tenemos. Muchas veces viene el padre, nos pasa también con la constipación, por ejemplo. Hay niños que están sanos, todo bien, pero por ahí 1, 2, 3, 4, 5 días no hace caca, se empiezan a poner nerviosos, 6 días, 7 días, y ahí ya empezás, que les doy supositorio, que les doy laxante, y la verdad es que no hay que hacer nada, el chico está bien, luce bien, ya va a ser caca. Bueno, lo mismo pasa con esto. Por supuesto, hay constipaciones que tenemos que prestar atención, pero hay muchas veces que los vómitos generan mucha ansiedad y bueno, si yo no le doy nada, va a ir a otro pediatra y va a ir a otro pediatra hasta que alguien le dé algo. Y en definitiva, cuando tenés un paciente que ya recorrió 4 lugares, te empezás a poner también nervioso vos. Decir, este chico al final tendrá algo, la mamá es densa. Entonces, a eso llamo ansiedad, a la dificultad en el manejo de estos pacientes. Entonces, en definitiva, si yo tengo un bebé sano, que crece bien, que luce bien, que no tiene factores de riesgo, que tiene síntomas inespecíficos como que llora un poquito, regurgita un poquito de leche, a veces vomita, lo que tengo que hacer es intensificar el tratamiento conservador y tratar de contener los pares y explicarle lo que pasa. Ahora, si tengo un paciente que tiene síntomas respiratorios, vomita mucho, no aumenta bien de peso, empieza a tener síntomas que me llaman la atención, a ese paciente es el que tengo que empezar a prestarle atención y quizás pedir algún estudio y eventualmente iniciar el tratamiento. Ese es el mayor desafío que tenemos. Bueno chicos, terminó el tema reflujo por hoy. Este tema les recomiendo que lo lean de cualquier libro de pediatría y yo les puse ahí abajo, quizás se los pueda adjuntar en el foro, después cuando suba la clase se los adjunto, este estudio que es lo que más me basé para el tema de estudios complementarios y tratamiento, porque
Quería buscar algo más novedoso o algo, a ver si había alguna cosita, y la verdad que no hay nada nuevo. Ese estudio es de 2013, no ha aparecido nada. Quizás lo que más se está prestando atención ahora es la asociación entre los niños que vomitan y una alergia a la proteína de leche de vaca, y empezar con eso más que con leche antirreflujo, pero tampoco que a todos los niños que vomitan uno le va a cambiar la leche. Pero bueno, eh, hacia eso apuntamos. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me encuentran en el foro. Hasta luego.